acepto su llamado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bienvenidos, hermanos, a nuestro encuentro. Empecemos, como ya es nuestra costumbre, con la oración que hemos hecho y que es de la Iglesia antigua para este tiempo de Pascua, que viene usada o que venía usada y sigue siendo usada por la Iglesia nuestra, por la Iglesia contemporánea, pero que desde hace muchos siglos, en el tiempo de Pascua, viene siendo repetida. Oh Dios, fuerza inmutable y luz que no tiene ocaso, dirige tu mirada a tu Iglesia, sacramento admirable de salvación, y realiza la obra que en tu misericordia estás empeñado, de tal manera que lo que está envejecido se renueve, lo que está destruido sea reconstruido, y todo regrese a su integridad por medio de Cristo, que es el principio de todas las cosas, y vive y reina por los siglos de los siglos. María, a ti queremos también elevar nuestra oración y pedirte que intercedas por nosotros. Tú eres nuestra madre. En la cruz, tu Hijo nos entregó a su madre, pero también a nosotros nos entregó a ti en la persona de Juan. Por eso estamos confiados en tu intercesión. Por eso creemos que no nos puede faltar nunca tu intercesión, y sobre todo en los momentos en que nosotros nos dedicamos a profundizar nuestra experiencia de fe. María, que tus actitudes frente al Evangelio sean las mismas nuestras, y que tu intercesión nos logre la fuerza del Espíritu para que trabajemos conforme a la voluntad del Padre. María, ya que tú has aprendido a hacer la voluntad del Padre, enséñanos el camino de cómo tenemos que llegar a ella. A ti te saludamos y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy también queremos dirigirnos de manera particular a ti, Patriarca San José. Hoy que celebramos la fiesta tuya, bajo la advocación de San José Obrero, queremos pedirte que también tú, que tuviste las mismas actitudes de María frente al anuncio del ángel, que también creíste y aceptaste contra todo lo que tú te imaginabas lo que era la obra de Dios, y la obra de Dios fue acogida en tu corazón. José, intercede por nosotros, para que nosotros como tú también aprendamos a acoger la propuesta de Dios sobre nuestra vida. Bienaventurado José, no dejes de interceder por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nuestros dos últimos encuentros empezamos a hablar de tres líneas que marcan de una manera particular la reflexión de la Iglesia en este tiempo de Pascua. Habíamos hablado primero del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha renovado, y de esas dos realidades ya hemos hablado.
Hoy nos toca hablar desde esta perspectiva de la sangre que nos ha redimido. A pesar de que nosotros invocamos tanto, sobre todo en los últimos tiempos, la sangre de Jesucristo, es necesario que hagamos una reflexión mucho más seria sobre este elemento de la sangre. No que las otras no hayan sido serias, no que la reflexión sobre el bautismo y sobre el Espíritu no hayan sido serias, pero yo quisiera que profundizáramos suficientemente esta relación de la sangre, porque creo que es muy importante. En primer lugar, en la Escritura nos encontramos con que hay dos palabras que están muy unidas. Estas dos palabras son las palabras carne y sangre. En el Nuevo Testamento esto es una realidad, pero también en el judaísmo de los tiempos de Jesús, que pudiéramos decir que es el judaísmo tardío, también estas dos palabras, carne y sangre, vienen unidas. Y estas dos palabras designan la naturaleza humana que perece, que se muere, que se acaba. Carne y sangre. Es decir, en otras palabras, resumen la condición que asumió Jesús cuando llegó a la tierra. Es decir, y de hecho la carta a los Hebreos nos lo dice, que Jesús habla de la carne y la sangre de Jesús para hablar de su fragilidad, de los elementos que son perecederos, que tienen que morir en Jesús. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la sangre, la Biblia se ocupa muy poco de la sangre. Se ocupa más de la sangre derramada que de la sangre en sí misma. Y la sangre derramada en la Escritura tiene que ver con la vida que se pierde, con la vida que se da, y está en contraposición total con la concepción griega. Israel ve más en la sangre que se derrama y que por lo tanto hace perder la vida. El pensamiento griego asocia la sangre a la nueva vida y a la emotividad del hombre. Veamos un poco este aspecto de la sangre en el Antiguo Testamento. Todas las religiones antiguas, incluso el mismo pueblo de Israel, reconocía en la sangre un carácter sagrado. Porque en todas partes la sangre se ha identificado con la vida. Y nosotros nos encontramos que ya desde el Pentateuco se identifica esta sangre con la vida. El Levítico, por ejemplo, en el capítulo 17, en el versículo 11 y 14, nos hablan de esta realidad. Igualmente el libro del Deuteronomio. Todo lo que tiene que ver con la sangre en la Escritura está en estrecha relación con Dios, que es el único Señor de la vida. En relación con la sangre, en el Antiguo Testamento podemos encontrar tres consecuencias. La primera, la prohibición del homicidio. Segundo, la prohibición de la sangre como alimento. Y en tercer lugar, la sangre que venía empleada
en el culto, en la liturgia de Israel. En cuanto al homicidio, hemos de decir que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo cual, la Escritura nos deja claro que solo Dios tiene el poder sobre la vida. Si alguno derrama la sangre de un hermano suyo, Dios le pedirá cuentas. Ya desde el capítulo 9 del libro del Génesis está este hecho. El que derrame sangre de otro hombre, Dios le pedirá cuentas. Y esto naturalmente se funda religiosamente en el precepto del decálogo: no matarás. En caso de homicidio, la sangre de la víctima clama venganza contra el asesino. Y el derecho normal entonces tiene por legítima acción el vengar la sangre del que se ha matado. Génesis 9:6. Únicamente que ya también el libro del Génesis trata de evitar una actitud de venganza ilimitada. Y entonces el Deuteronomio ya da reglas. Ya no se permite al que mata matar. Dios mismo se encarga de esta venganza, haciendo recaer la sangre inocente sobre la cabeza de los que derraman la sangre. Así lo podemos ver en el libro de los Jueces y también en el libro primero de los Reyes. Los fieles perseguidos acuden al Señor para que vengue la sangre de sus servidores. Lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 79, en el segundo libro de los Macabeos, en el libro de Job. Y Isaías nos dice que Dios mismo vengará la sangre derramada de los hermanos cuando venga su día, cuando llegue su día. Bueno, además decíamos de hablar de la sangre como sangre derramada, como sangre homicida. El Antiguo Testamento también nos habla de la prohibición de utilizar la sangre como alimento. Prohibición de comer la sangre. Es más, no solamente de comer la sangre, sino la carne a la que no se le ha hecho el rito de desangramiento. Porque en Israel había un rito de desangramiento. Y todavía hoy existe. Todavía hoy. Un israelita, para poder comer carne, tiene que saber que haya sido desangrada como se exige en la Escritura. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en el Deuteronomio y en el primer libro de Samuel. Esto no es exclusivo de los judíos, de los israelitas. Es anterior incluso a la Escritura. Esto, sin embargo, en el Antiguo Testamento tiene motivaciones precisas. La sangre donde reside la vida, porque ese es el concepto que tiene el Antiguo Testamento. En la sangre está la vida. El que se desangra se muere. De modo que esta es la concepción. Y entonces, si en la sangre está la vida pertenece solamente a Dios.
Y la sangre es la parte de Dios en los sacrificios. Miren, fíjense en esto. Y eso está en Levítico 3. Lo que le corresponde al Señor es la sangre. A los sacerdotes les pertenecen algunas partes de los animales sacrificados, pero a Dios le corresponde la sangre. Por eso el hombre no puede utilizarla para él, sino que sirve para presentarla a Dios como expiación por los pecados, como lo tenemos en el Levítico 17. Esta sangre persistirá durante algún tiempo en los orígenes cristianos para facilitar la comunidad de mesa entre judíos y paganos convertidos. Como nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Ahora, vamos a ver 4 elementos del uso puntual de la sangre. Es decir, hemos dicho, la sangre no le pertenece al hombre. La sangre de los sacrificios le pertenece a Dios y la sangre tiene un carácter de expiación. Lo primero, la alianza entre Yahvé y su pueblo se sella mediante un rito sangriento. La mitad de la sangre de las víctimas se arroja sobre el altar que representa a Dios, y la otra mitad se arroja sobre el pueblo. Moisés, en el libro del Éxodo, nos explica el rito. Dice: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concluido con vosotros. Y el profeta Zacarías y la carta a los hebreos nos dice que mediante la sangre Dios establece un lazo indisoluble entre Él y su pueblo. Esto es lo primero. En el culto manifestaba la alianza. Manifestaba Dios que hacía alianza con el pueblo. Y fijémonos una cosa. La sangre pertenecía a Dios. Por eso, la mitad se regaba sobre el altar, diciendo: este altar pertenece a Dios. Pero la otra mitad se regaba sobre el pueblo, diciendo que ese pueblo también pertenecía a Dios. Yo digo que gracias a Dios hoy no nos rocían con sangre, porque no creo que sea muy agradable que a uno lo rocíen con sangre. Afortunadamente solo nos rocían con agua, pero en el pueblo de Israel se rociaba con sangre a los fieles. Por otra parte, en los sacrificios también la sangre es un elemento esencial. En todos los sacrificios, en los holocaustos, en los sacrificios de comunión, en los ritos consagratorios, los sacerdotes la derramaban sobre el altar y todo alrededor. En el rito pascual, la sangre del cordero adquiría otro valor. Se ponía en el dintel y en las jambas de las puertas para preservar a la casa de la destrucción. Donde estuviera la sangre del cordero, el ángel del Señor pasaba de largo. Después, el rito de la sangre tenía una importancia excepcional en las liturgias de expiación.
Pues como dice el Levítico 17, la sangre expía, se derrama en aspersiones, sobre todo el día que ellos llaman del Yom Kippur, el día del perdón, cuando el sumo sacerdote entraba en el santuario con la sangre de las víctimas ofrecidas por sus pecados y los del pueblo. Finalmente, el cuarto sentido de esta sangre en los ritos, en el culto, la sangre sacrificial tenía valor de consagración. Se consagraban a los sacerdotes y los altares, haciendo ver que tanto los sacerdotes, consagrados con la sangre de los animales, y el altar pertenecían al Señor. Esto naturalmente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, se pone fin a los sacrificios sangrientos del culto judío. Se anulan las disposiciones relativas a la venganza de la sangre. Porque se reconoce el valor y el significado de la sangre inocente, de la sangre preciosa derramada para el perdón de los pecados y para la redención de los hombres. Fíjense ya, aquí es típico del Nuevo Testamento esta tercera línea de reflexión de la Pascua, la sangre que nos ha redimido. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, nos da precisamente esta expresión, la sangre que nos ha redimido, derramada para redención de los hombres. Pero veámoslo un poco en los evangelios. Jesús, cuando tiene que afrontar, veamos un poco los evangelios sinópticos. Jesús, en el momento en que tiene que afrontar la muerte, piensa en la responsabilidad de Jerusalén. Los profetas de otro tiempo fueron asesinados. Él mismo va a ser entregado. Sus enviados serán muertos a su vez. El juicio de Dios no puede menos de ser severo contra la ciudad culpable. Toda la sangre inocente derramada aquí en la tierra, desde la sangre de Abel, recaerá sobre esta generación. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, de los versículos 29 al 36. La pasión se inserta en la perspectiva dramática de la sangre inocente. Judas reconoce que ha entregado la sangre de un inocente. Mateo 27:4. Pilato se lava las manos porque dice, yo no encuentro culpa en él. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. El pueblo, en este mismo capítulo 27, asume la responsabilidad del derramamiento de la sangre inocente. Pero aquí también hay otra faceta en los sinópticos. Jesús, en la cena con sus discípulos, la copa de la bendición
La presenta como la sangre de la alianza derramada por una multitud en remisión de los pecados. Mateo 26, 28 y paralelos. El cuerpo ofrecido y la sangre derramada hacen que su muerte sea un sacrificio doblemente significativo. Es sacrificio de alianza que sustituye la antigua alianza por la nueva alianza, que sustituye la alianza del Sinaí por la alianza que Jesús realiza en lo que podríamos llamar el nuevo Sinaí, el Calvario. Y por lo tanto, ese sacrificio es sacrificio de expiación, según la profecía de Isaías en el siervo del Señor. La sangre inocente derramada injustamente se convierte en sangre de redención. Veamos ahora qué nos dice el apóstol Pablo. Pablo, ¿cómo nos presenta el sentido de la cruz de Cristo? Nos dice, la sangre derramada en la cruz es redentora. Jesús, cubierto con su propia sangre, desempeña ahora para todos los hombres el papel que en otro tiempo se esbozaba como propiciatorio en la ceremonia de expiación. El pueblo de Israel, en la fiesta del Yom Kippur, que era la fiesta de la expiación, también presentaban dos corderos, uno que venía sacrificado y con su sangre venía aspergido todo el pueblo de Israel, y otro de los corderos era mandado al desierto a que muriera en el desierto, a que muriera de hambre, y todos los israelitas le imponían las manos para traspasarle a él los pecados. En el desierto el cordero moría cargando él con los pecados de todos. Fijémonos que esta es la idea que después también va a hacer de que a Jesús se le llame el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Israel tenía esto claro. Nosotros a lo mejor ni se nos ha hablado de esto, pero es muy importante que se nos hable de esto, hermanos, porque es que hay una unidad entre el pueblo elegido del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo. No porque seamos lo mismo, porque hay una ruptura, hay una continuidad, pero hay también una ruptura. Pero el Evangelio asume ese cordero que venía enviado al desierto a que muriera en el desierto, cargado con los pecados de todo el pueblo. Ese cordero que expiaba los pecados del mundo se identifica también con Jesucristo. Nosotros en este sentido podríamos leer Romanos en el capítulo 3. La presencia divina en Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, asegura el perdón de los pecados. Y la sangre que Él ha derramado tiene efecto de una fuerza saludable. Por ella, por la sangre, somos justificados. Aquí tengamos en cuenta una cosa, hermanos, y esto es importantísimo.
Son dos cosas distintas. Ser justificado que simplemente ser perdonado. Es mucha más radical la justificación que el perdón. La muerte de Jesús, el derramamiento de la cruz en Jesús nos ha justificado. Atención, no solamente nos ha perdonado, es que a mí me perdonan los pecados, pero no me hacen justo. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra justificación? La muerte de Cristo me ha hecho justo a mí, que era injusto. La muerte de un inocente ha hecho que yo pueda obtener el perdón de mis pecados y regresar a mi inocencia, ser justificados. Esto hace también otro elemento. La sangre de Jesús me ha rescatado. La idea de rescate es muy importante, hermanos. Nos rescatan cuando nos hemos metido en unos peligros enormes y solos no somos capaces de salirnos. Pues eso es lo que Jesús hace con nosotros, cuando nosotros nos hemos metido en la experiencia de nuestros propios pecados. La carta a los Efesios entonces nos habla de este rescate por la sangre. Y los Hechos de los Apóstoles nos dicen que esta sangre hace que nosotros seamos adquiridos por Dios. La sangre de su Hijo, el que sobre nosotros hubiese caído la sangre de su Hijo, es lo que ha hecho que el Padre nos vea como también su propiedad, nos adquiera. Y esta es la sangre que nos está prometido, no sabemos cuándo, logrará la unidad entre judíos y paganos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Nos logrará también la unidad entre los hombres y los poderes celestiales, como dice la carta a los Colosenses. Ahora, nosotros podemos comulgar en esta sangre de la nueva alianza, bebiendo el cáliz, la copa eucaristizada. Bebiendo la copa entre nosotros y el Señor, se realiza una unión profunda de carácter escatológico. Se recuerda la muerte del Señor y se anuncia su venida. Todas estas son las afirmaciones y la riqueza de lo que podríamos llamar la teología paulina. Pero consideremos ahora también lo que nos dice la carta a los Hebreos. La entrada de Jesús, sumo sacerdote, en el Santo de los Santos, con la sangre expiatoria, es considerada en la carta a los Hebreos como la figura profética de Cristo que entra en el cielo con su propia sangre para obtener nuestra redención. Hebreos 9.
La carta a los hebreos une esta imagen con la del sacrificio ofrecido por Moisés en el Sinaí. Eso sí, la sangre de Jesús es la sangre de la nueva alianza que se ofrece para la remisión de los pecados de los hombres. Por esta sangre, los pecadores obtenemos el acceso cercano de Dios. Es una sangre que la carta a los hebreos presenta como más elocuente que la sangre de Abel. Es una sangre que asegura la santificación del hombre. Y no solamente asegura la santificación del hombre, sino que nos hace entrar en el rebaño del buen pastor. San Juan, por su lado, en el libro del Apocalipsis hace eco de la doctrina tradicional cuando habla de la sangre del Cordero que nos ha lavado de nuestros pecados. En el capítulo 1 del Apocalipsis y en el capítulo 7. Y nos rescató para Dios. E hizo de nosotros un sacerdocio real. Atención aquí, hermanos, porque no estamos hablando de los que hoy llamamos sacerdotes. Estamos hablando aquí en este sacerdocio de todo el pueblo. Esta es una realidad muy importante, hermanos. Perdónenme que aunque yo este tema ya lo había tocado en otro momento, lo vuelva a tocar aquí. Una cosa es el sacerdocio ministerial y otra cosa es el sacerdocio bautismal. El sacerdocio bautismal lo tenemos todos los que hemos sido bautizados. El ministerial, aquellos que hemos sido ordenados mediante el sacramento del orden. De nuestra confusión, ¿de dónde viene? Porque para el Nuevo Testamento no hay ninguna confusión. Porque el Nuevo Testamento al sacerdocio ministerial no lo llama sacerdocio. No nos llama a nosotros sacerdotes, nos llama presbíteros y obispos. Ese es el nombre que le da el Nuevo Testamento a los que hoy les damos el nombre de sacerdotes. En el Antiguo Testamento no había ese problema. Por eso, cuando se habla, muy poco habla del sacerdocio el Nuevo Testamento. Pero cuando habla del sacerdocio el Nuevo Testamento se dirige a todo el pueblo sacerdotal. Todo el pueblo es sacerdotal. ¿Dónde aparece el problema? ¿Cuándo aparece el problema? En el siglo IV. ¿Y por qué aparece el problema en el siglo IV? Ustedes saben que el siglo IV es el siglo de la conversión del Imperio Romano. Y ya el problema era que en la época del Imperio Romano ya no se dio mucha importancia a la seria preparación para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, bautismo, confirmación y Eucaristía. Entonces, sin mucha formación, entraron los que venían del paganismo, los que no tenían mucha instrucción como cristianos, y entonces, como venían de sus religiones, donde a los que hacían lo sagrado los llamaban sacerdotes, aquí a los que tenían el oficio de presidir en la fe y en la caridad en la comunidad cristiana
los empezaron a llamar sacerdotes. Y empezó el problema. El problema que dura hasta el Vaticano II. ¿Y qué hizo la iglesia desde el siglo IV? Entonces, solamente llamó sacerdotes a los del sacramento del orden. Y olvidó, no volvió a hablar del sacerdocio bautismal. ¿Cuál era el problema? Que en los 3 primeros siglos de la iglesia, toda la doctrina de los que llamamos los padres de la iglesia hablan del sacerdocio bautismal. Y el Concilio Vaticano II trata de arreglar un poquito el problema diciendo, son 2 sacerdocios distintos. No son 2 sacerdocios iguales. Son 2 sacerdocios esencialmente distintos. Y con eso el Vaticano II arregla el problema. Reconoce la existencia del sacerdocio bautismal que está presente en todo lo que escribieron los padres de la iglesia en los primeros siglos. Y está presente entonces el sacerdocio con la nueva modalidad que le imprimió la conversión al Imperio Romano al identificar nuestros sacerdotes con los sacerdotes de las religiones paganas. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque nosotros no somos los que hacemos lo sagrado. Lo sagrado les corresponde hacerlo a toda la comunidad cristiana, lo que no correspondía en el paganismo. Nosotros tenemos una función de hacer presente a Jesucristo, cabeza de la iglesia, cabeza de la iglesia. Por eso el presbítero siempre actúa en la persona de Cristo y el obispo actúa siempre en la persona de Cristo. Y esto es fundamental e importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Muy bien. San Juan entonces nos habla de este sacerdocio real. Cuando Juan está escribiendo el libro del Apocalipsis, Roma, que era considerada la ciudad del mal, estaba empeñada en derramar la sangre de los mártires, así como lo dice el Apocalipsis 18:24. Pero los mártires vencieron a Satanás gracias a la sangre del Cordero. Sin embargo, no por esto la sangre del Cordero no por esto la sangre de los mártires derramada deja de clamar justicia. Dios vengará la sangre de los mártires, dando a beber su sangre a los hombres que la han derramado. Y la venganza de Dios, que aquí está el fundamento de todo esto, hermanos, nos da a beber su sangre, porque la venganza de Dios es completamente opuesta a la venganza de los hombres. La venganza de Dios se llama misericordia. Su sangre es la que venga todo esto y la que hace que se convierta en triunfo del Verbo que nos rescata a nosotros de la muerte.
El Evangelio de Juan es propiamente una meditación también sobre la sangre de Jesús. Juan en el capítulo 19 nos recuerda que del costado de Cristo, traspasado por la lanza, brotó sangre y agua. El doble testimonio del amor de Dios, que corrobora el testimonio del Espíritu. Esta agua y esta sangre siguen ejerciendo en la iglesia el poder de vivificación. El agua es el signo del Espíritu que hace renacer y que apaga la sed. La sangre se distribuye a los hombres en la celebración eucarística. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Y Dios permanece en mí y yo en él. Que en el fondo es precisamente la redención de cada uno de nosotros a través de la sangre. Dios nos quiere llevar a una vida de comunión con Él. Esta idea es fundamental para la doctrina de la salvación. Esta es la sangre de la alianza nueva. Hermanos, yo espero que el Señor nos dé a comprender que la sangre de Jesús es efectivamente la que a nosotros nos ha rescatado, la que a nosotros nos ha perdonado, la que a nosotros nos ha justificado, la que a nosotros nos ha redimido, la que a nosotros ha pagado el precio más alto, que era el precio de la sangre, no de la sangre de un esclavo, sino de la sangre del Hijo. Hermanos, así concluimos estas 3 líneas de catequesis. Y la próxima empezamos a hablar, si Dios quiere ya, de Pentecostés desde la perspectiva un poquito del Espíritu Santo. Y también, naturalmente, del misterio de la ascensión del Señor, que son 2 temas fundamentales de este tiempo de Pascua. Así nos quedará precisamente la 6ª y la 7ª catequesis de Pascua, para concluir también este tiempo de salvación que Dios nos ha dado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Si Dios quiere, y ustedes también lo quieren, nos veremos dentro de 8 días. Aquí, si Dios quiere, estaremos.